Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos vemos para continuar hablando de temas jurídicos, temas de derecho, aquellos en los cuales podemos colaborarles a ustedes guiándolos, dándoles una ruta, un camino para que puedan hacer valer sus derechos y sobre todo conocer de una manera mucho más simple, más sencilla, todo aquello que tiene que ver con el diario vivir del ciudadano, pero que por ser de derecho a veces se desconoce o se ha malentendido. En esta oportunidad vamos a hablar de la familia, porque es uno de los ámbitos, de los espacios del ciudadano, del ser humano, en donde más felicidad y más conflictos se presentan también. Tenemos que empezar por el artículo 42 de la Constitución, que es el que nos indica ese concepto de familia. Dice la Constitución colombiana en su artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Quiere decir que es la base, es el sustento sobre el cual se afinca el Estado colombiano. Es el colectivo humano que permite, además de tener un territorio y tener un pensamiento, una unidad de pensamiento político que no necesariamente tienen que existir, pero sin un colectivo humano no existe el Estado. Es ese núcleo el que le da el piso, sobre todo a un Estado social de derecho. La misma Constitución en ese artículo 42, como lo pueden ver ustedes acá, que se manejan estas diapositivas para que sea mucho más fácil para ustedes el poder visualizar e ir llevando el hilo de lo que yo estoy diciendo, es que esa familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Vamos a hacer una separación para efectos didácticos y de metodología y vamos a hablar primero de cuáles son los vínculos naturales, pero es necesario, antes de adentrarnos en ese tema, que ustedes miren aquí en la parte de abajo de la diapositiva algo que es fundamental porque será tema posterior a tratar en otras sesiones. Dice la misma Constitución que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja. Vale decir que hombre y mujer al interior de la familia tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, que debe haber un respeto recíproco entre todos los integrantes de la familia y fundamental, que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad. Entonces pasamos ahorita en esta siguiente diapositiva y vamos a mirar cuáles son entonces esos vínculos jurídicos mediante los cuales se constituye la familia. Tenemos el matrimonio, sea por vía religiosa o mediante la ceremonia de carácter civil. Teniendo bajo esta Constitución una libertad de cultos, ahí caben todo lo que se denominan matrimonios religiosos, teniendo en cuenta que cada uno, para que produzca efectos civiles, pues tiene su propia normatividad. En el caso, digamos, más común, que es el matrimonio católico, produce unos efectos de carácter civil. Sin embargo, eso no significa que ese matrimonio no deba registrarse en una notaría. Se registra en una notaría de la ciudad en la cual se contrae el matrimonio. El otro vínculo jurídico mediante el cual se genera la familia es el matrimonio civil. Ese matrimonio se puede hacer en un juzgado o en una notaría. Entiende uno que la gente prefiere concurrir a la notaría porque es mucho más cómodo para cualquier ciudadano, cualquier pareja, familias, concurrir a la notaría que concurrir a un juzgado. El matrimonio queda registrado entonces en la misma notaría en la cual se efectúa. Pero vamos a mirar, como lo ven ustedes acá en la diapositiva, lo más importante que son los efectos jurídicos que se producen en el matrimonio. Son tres, como lo ven ustedes aquí en la pantalla. El primero es el cambio del estado civil. Las personas, su estado civil deja de ser soltero y pasa a ser casado o casada. El segundo efecto es la afiliación legítima de los hijos, porque la ley presume que los hijos habidos dentro de un matrimonio se reputan hijos del padre, es decir, del esposo. Y la tercera consecuencia jurídica o efecto es que se genera una sociedad conyugal. Tenemos que mirar, haciendo un paréntesis, que el matrimonio que se haya generado en un rito religioso, pero registrado civilmente en una notaría
o el matrimonio civil, que usualmente se hace en la notaría, para deshacerlo o disolverlo, y esto es algo que debe quedar claro desde un comienzo, ese vínculo se puede deshacer a través de un juez o a través de un notario. De un notario cuando la pareja está de acuerdo, ante un juez cuando están en desacuerdo, ¿sí? Cuando es un matrimonio de carácter civil, se produce el divorcio. Cuando es un matrimonio de carácter religioso, si bien es cierto, es el mismo procedimiento, se genera es lo que se denomina una cesación de los efectos civiles, porque las personas quedan casadas por el rito religioso. En el caso del matrimonio católico, para que se anule totalmente, habría que concurrir a un juicio, un proceso de nulidad del matrimonio ante autoridades eclesiásticas. La gente que se casa por lo civil no significa que además del divorcio no tenga también las posibilidades de generar una nulidad. También se puede generar una nulidad, pero lo que usualmente acontece es que quien se casa, por ejemplo, por la Iglesia Católica, va ante el juez o ante el notario cuando están de acuerdo, se produce una cesación de los efectos civiles, pero las personas continúan casadas. Para poder romper de manera definitiva ese vínculo, repito, van a un proceso ante la autoridad eclesiástica de nulidad. Como vemos en la siguiente diapositiva, el divorcio tiene un camino o tiene, llamémoslo, un rótulo diferente de lo que se llama la separación de cuerpos. Hace muchos años era muy común que la gente hablara más bien de, sobre todo los casados por rito religioso, de una separación de cuerpos más que de un divorcio. Ambos generan que las personas ya no viven en común. Ambos se pueden hacer de mutuo acuerdo ante un notario o un juez, y si no están de acuerdo, han de hacerlo ante el juez, tanto para divorciarse como para separarse o para generar la cesación de los efectos civiles. En el caso del religioso, se requiere de abogado, sea porque se concurra ante el juez o se concurra ante el notario, necesitan contratar un abogado para que lo haga. En el caso del divorcio, si el matrimonio fue por lo civil, se declara el divorcio, pero si fue por lo católico o por cualquier otro rito religioso, se declara la cesación de los efectos civiles. Se declara en el caso del divorcio o cesación de efectos civiles disuelta la sociedad conyugal, es decir, esa sociedad de bienes que se genera. En otra oportunidad nos podremos sentar a hablar de todo lo que significa una sociedad conyugal para que la gente pueda tener mucho más claro qué ingresa y qué no ingresa a una sociedad conyugal. Pero para los efectos ahorita, de lo que estamos hablando es que cuando la gente se divorcia o le declaran la cesación de los efectos civiles, el juez o el notario indican que la sociedad se declara disuelta, pero hay que proceder a liquidarla, ¿sí? También ha de hacerse, tanto en el divorcio como en la cesación de efectos civiles, la regulación sobre la custodia de los hijos menores de edad, el régimen de visitas para el padre o la madre que no va a convivir con ellos y las obligaciones sobre la cuota alimentaria de esos hijos. En el caso de la separación de cuerpos, es importante decir que se puede decir ante el notario o ante el juez que lo que se desea es que la separación de cuerpos sea temporal o sea definitiva. Cuando se dice que es temporal, no hay necesidad de liquidar, de disolver y liquidar la sociedad conyugal que se ha generado. Pero cuando se está diciendo al notario o al juez que la pareja lo que quiere es una separación de cuerpos de manera permanente, ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, están los cuadros perfectamente delimitando cada tema para que para ustedes como televidentes sea fácil comprender este tema. Si esa separación de cuerpos es definitiva, ahí sí hay obligación también, igual que en el divorcio o en la cesación de efectos civiles, de disolver y liquidar esa sociedad conyugal. Igual se establece custodia, se establece régimen de visitas y se establece también la cuota alimentaria. Ahora bien, el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un concepto del 7 de marzo del 2012,
cuando se les hacen consultas de carácter jurídico, estuvieron de acuerdo en que los notarios sí pueden realizar esas separaciones de cuerpos, pero nunca por una escritura pública. Es decir, es un documento que entra a formar parte de la documentación que está posiblemente en aquello que llaman varios en las notarías, ¿sí? Ahora, en el Código Civil, en el artículo 166, que estábamos diciendo que cuando es de mutuo acuerdo, sea el divorcio o la cesación de los efectos civiles o la separación de cuerpos, en este caso, lo que dice el artículo 166 del Código Civil es que cuando hay una separación de cuerpos, los cónyuges deben manifestar si, nuevamente insisto, esa separación de cuerpos, porque mucha gente recurre a ello en vez de un divorcio o una cesación de efectos, debe indicar si esa separación es temporal o esa separación es definitiva. Ahora, ¿cuáles son las causales de nulidad? Porque estábamos hablando de que hay divorcio para el matrimonio civil, hay cesación de efectos civiles para el matrimonio religioso, pero también hay la alternativa de una separación de cuerpos temporal o definitiva. Las causales de nulidad las tiene el Código Civil en el artículo 140, no las voy a enumerar todas, hay algunas que son las más comunes y que son las que, digamos, le dan pie al común de las personas para pensar si habría alguna posibilidad cuando la relación termina en malas condiciones de poder acceder a una nulidad. Puede haber un error acerca de las personas, una falta de consentimiento, sea contraído por fuerza o por miedo, cuando hay un parentesco de sangre, cuando subsiste un vínculo anterior. En términos generales, para todo este tipo de procesos, se necesita contratar un abogado, es a él a quien le incumbe y quien tiene la obligación contractual y la obligación profesional de mirar a ver dentro de todas las causales contempladas en el artículo 140 en cuáles encaja los hechos, las causas que le están dando las personas para poner fin a esa relación. Quiero hacer, porque esto es algo que no es que lo vea uno todos los días, pero sí mirando televisión. Aquí hice una diapositiva especial para ustedes para que puedan visualizar lo que ya había mencionado en causales anteriores y es lo que se denomina conyugicidio. La Corte Constitucional en el año 2003 en la sentencia C-271 dice, esta es una síntesis, dice la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso, es decir, con intencionalidad. Quiero que esto les quede supremamente claro a ustedes y por eso está aquí especialmente en una diapositiva para que ustedes la puedan leer, recordando que estos programas los suben posteriormente a YouTube y que ustedes pueden ahí consultar de manera tranquila, calmada y despacio, no un homicidio culposo. Hay una enorme diferencia entre un homicidio culposo y uno doloso, es decir, el doloso es con intención. A eso es a lo que se refiere la Corte Constitucional y lo que terminaría generando la nulidad de ese matrimonio. Ahora bien, el artículo 154 del Código Civil contempla las causales de divorcio. Estas causales son las mismas que son válidas para presentar una demanda de divorcio en el matrimonio civil, para presentar una demanda de cesación de efectos civiles cuando es un matrimonio por rito religioso y también para presentar una separación de cuerpos. En otra sesión que vamos a hablar de la unión de hecho, porque ahorita solamente estamos hablando de los vínculos jurídicos que conforman la familia, hablaremos que también estas causales son las que caben para cualquier tipo de relación de una pareja que quiere ponerle fin a esa relación. Esas causales están en el artículo 154 del Código Civil. Las tienen ustedes aquí en la diapositiva que después las pueden revisar de una manera tranquila, lenta, pero recordándoles nuevamente que el abogado que tramita judicialmente este tipo de procesos al elaborar la demanda es la persona que tiene la obligación contractual de mirar lo fáctico, los hechos
que generan ese distanciamiento de la pareja para encuadrarlo dentro de estas causales. Si nosotros retornamos a la primera diapositiva donde hablamos que cualquier forma de violencia al interior de la familia atenta contra el Estado mismo, porque es que está generando un rompimiento en su base, ¿sí?, en la base del Estado, que es la sociedad como colectivo humano, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, es decir, cualquier clase de violencia que se genere, y eso será tema de otra sesión, que es la violencia intrafamiliar, y es lo que más vemos nosotros al interior de las familias en Colombia, aquellas que se rompen, obviamente, es que hay un maltrato que no necesariamente son golpes. Eso quiero que les quede claro. Es que para maltratar no se necesita golpear. Hay palabras, hay frases, hay miradas, hay comportamientos, hay acciones y omisiones que se vuelven más dañinas, más lesivas, más dolorosas que un golpe. De eso vamos a hablar en otra sesión, pero es importante que ustedes sepan, como lo tienen acá, para que lo puedan mirar y analizar posteriormente, que ese maltrato es una causal también de un divorcio. Sobre estas causales, hay una de ellas que es importante revisarla. Es la causal sexta que ustedes aquí en la diapositiva que tenemos sobre las causales de divorcio en la anterior diapositiva, dice: toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro. Por favor, quiero que esto lo escuchen ustedes con atención. Y es que la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2002, la número 246, sobre exactamente esa causal, dijo lo siguiente: que ese numeral sexto que tenemos nosotros aquí en la pantalla, dice, es constitucional, es decir, es exequible, en el entendido que el cónyuge divorciado que tenga enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, óiganme bien, que carezca de medios para subsistir autónoma y dignamente, tiene el derecho a que el otro cónyuge le suministre los alimentos respectivos. Esto sí que es importante. Esto sí que es importante, ¿sí? Porque no se puede cometer el error de llegar a creer que uno de los dos en la pareja, como quiera que sea, que estén conformados y respetando todas aquellas libres decisiones que tienen los seres humanos a la luz de la Constitución para conformar la familia, abandone al otro porque se le volvió una carga porque está enfermo. No es así de fácil. Se puede ir, pero va a tener que responder por los alimentos de esa persona. A eso exactamente es a lo que se refiere esta sentencia y es exactamente explicando ese numeral 6. Ahora, finalmente, lo ven ustedes aquí en la pantalla, está una relación de aquellos documentos que son necesarios, sea porque se necesita un divorcio, una cesación de efectos civiles, una separación de cuerpos, ¿sí? Ahí hay unos documentos que son absolutamente necesarios y que la persona debe conocerlos, debe saberlos, por eso está aquí en esta diapositiva, para que ustedes lo tengan a la mano y no pierdan el tiempo. Son los registros civiles de nacimiento de las dos personas, de los dos cónyuges. El registro civil del matrimonio, que les dije que cuando uno se casa por lo civil queda registrado en la misma notaría. Cuando se casa por lo religioso, esa partida se registra en una notaría. Los registros civiles de nacimiento de los hijos, independientemente de que esos hijos ya sean mayores de edad. El acuerdo o la propuesta, si es que no se han puesto de acuerdo, ¿sí? La propuesta en relación a los hijos cuando son menores de edad, porque cuando son mayores de edad ya no se necesita, a menos que sean hijos que dependen económicamente de los padres porque siguen estudiando a pesar de mayores de edad, ¿sí? De ser mayores de edad, o porque son personas discapacitadas, porque uno puede tener un hijo de 30 o 40 años que está discapacitado, necesariamente tiene la misma condición de un niño de 5 o 6 años y es que depende totalmente del padre. Entonces hay que presentar o el acuerdo o la propuesta sobre la custodia, sobre las obligaciones alimentarias, sobre el régimen de visitas.
por favor, hay que recordar que la cuota alimentaria no es únicamente aquello que implica ir a hacer el mercado y comprar la comida para pensar en el día le damos una sopa y le damos un huevo, entonces vamos a cuantificar todo eso. La cuota alimentaria incluye la vivienda, la alimentación, la educación, el vestuario, la salud, la recreación. Entonces, se necesitan los registros civiles de nacimiento de los dos cónyuges, el registro civil del matrimonio, los registros civiles de nacimiento de los hijos, sean o no mayores de edad, el acuerdo o propuesta sobre custodia, alimentos, régimen de visitas, el poder que se le da al abogado y la demanda o solicitud cuando se hace ante notario, que eso ya es una obligación del abogado. Aquí finalmente hay algo que es relevante y que tienen ustedes que conocer. Cuando hay hijos menores de edad dentro de esa pareja que se está divorciando, solicitando la separación de cuerpos o la cesación de los efectos civiles, en el caso de que haya hijos menores de edad, sea por vía de notaría, de común acuerdo o mediante una demanda ante un juzgado, que también se puede hacer de común acuerdo, no necesariamente ir al juzgado significa enfrentamiento, ¿sí? Se necesita la intervención del defensor de familia del ICBF, es decir, que tanto el notario como el juez han de solicitar la intervención y darle curso de todos los documentos que se presentan con la demanda, porque el defensor de familia del ICBF tiene que estar de acuerdo con eso que yo les estoy diciendo a ustedes, que es el acuerdo o la propuesta sobre custodia, régimen de visitas, cuota alimentaria, ¿sí? Y finalmente, lo otro es que ustedes tienen que saber que cuando se produce el divorcio o la cesación de los efectos civiles o la separación de cuerpos de manera definitiva, han de ir a la notaría en la cual los cónyuges, cada uno está registrado, para registrar el documento que sale de la notaría o el documento que sale del juzgado que decretó o el divorcio o la cesación de efectos civiles o la separación de cuerpos. En esta diapositiva yo se las recomiendo para que ustedes la tengan como una guía, como una ruta. No es una camisa de fuerza, pero son los documentos mínimos necesarios, pero sobre todo los dos elementos sin los cuales ustedes quedarían cortos en la información que se les está dando, y es que existiendo hijos menores necesariamente tiene que intervenir el defensor de familia del ICBF, y que el documento que finalmente pone fin a esa vida en común ha de llevarse a la notaría donde cada uno está registrado para que aparezca una nota marginal. Y finalmente, que ni la cesación de efectos civiles, ni el divorcio, ni la separación de cuerpos produce la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, que una vez que se decreta el divorcio, la cesación de efectos civiles o la separación de cuerpos de manera definitiva, o también se puede hacer temporal, porque la gente puede separarse de manera temporal, pero puede proceder a disolver y liquidar la sociedad conyugal. Hay que disolverla, hay que liquidarla, porque si no, quedamos vinculados en lo que más genera problemas entre los seres humanos cuando dejan de amarse, cuando ya no les interesa vivir juntos, y es el tema económico, el tema de los bienes. Espero que haya sido de utilidad, que les haya aportado, que les sirva a ustedes para su diario vivir, para su día a día, sea para ustedes, sea para cualquier persona de la familia o cualquier persona cercana. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.